Me iba acá como atorando. Bueno, entonces les acabo de enviar al WhatsApp el listado de competencias laborales. Por favor, todos pues pueden verificar en su WhatsApp si las tienen. Y en este momento pues voy a compartir aquí la pantalla para hablar un poquito de esas competencias. Necesitamos trabajar en ellas. Yo les había sugerido que por favor se tomaran un cafecito hace unos días y trataran de identificar qué competencias tienen y qué competencias no tienen. Es lícito no tener un reguero de competencias porque acá hay competencias de toda índole y nosotros pues obviamente no podemos tener todas las competencias. Entonces, digamos que necesitamos identificar nuestros talentos, necesitamos construir un perfil que determine quiénes somos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este listado? Vamos a leer una por una. Acá en clase vamos a identificar muy bien cuál es cada una, ¿sí? A leerlas. Y cada quien va a tener la oportunidad de identificar sus competencias. O sea que en una hoja aparte van a sacar el nombre de la competencia que ustedes creen que tienen. ¿Listo? Cuando tengan algo así como unas 15, 20 competencias, lo que van a hacer es escribir con respecto a la competencia número uno que ustedes sacaron que tienen, qué evidencias tienen de esa situación, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen con hechos, con obras y con mucha evidencia en aspectos laborales, en aspectos de su vida, que esa competencia sí la tienen? Entonces, esa la van a, digamos, a resaltar y van a poner enfrente qué evidencias tienen acerca de eso. Una vez tengan ese listado, entonces van a empezar a enumerar desde la más fuerte a la más débil. Y cuando ya tengan la más fuerte a la más débil, entonces ahí sí nos vamos a dedicar a escribir un perfil. Y ese perfil tiene como fin construir la hoja de vida. Recuerden que en nuestro segundo momento de evaluación es construir la hoja de vida. En general deberíamos tener una evaluación el día de hoy, pero quise adelantarme, no, pues no habíamos hablado ayer acerca de la evaluación. Entonces podemos tener la evaluación, digamos, teórica el día lunes. ¿Les parece bien? Entonces, para que todos estén atentos, yo saco un cuestionario. En ese cuestionario, pues ustedes eligen, entonces me dicen, profe, la pregunta 15, no, la 25. Y pues ahí podrán ir complementando. Ustedes saben que mi interés siempre es que aprendan, no que tengan un estrés con las evaluaciones, sino que el mecanismo de evaluación los invite como a pellizcarse y a decir, uy, sí, es que tengo que revisar esto y por lo menos lo voy a leer, lo interiorizo y al interiorizarlo, pues necesariamente vamos a tener un proceso de decantación de ese conocimiento, que es una situación nueva por lo general. Bueno, muy bien, entonces tenemos una primera competencia que dice adaptabilidad, es la capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. Como quien dice, es fácil adaptarse, es decir, las situaciones van saliendo, van pintando y yo me voy acomodando a ellas. Eso es lo que quiere decir, obviamente, adaptabilidad. Van a encontrar en este listado que hay algunas competencias que seguramente se van a repetir, ajuste a la cultura de la empresa. Entonces, como ya vimos que es la manera en cómo hacemos las cosas aquí, que es como la definición más, digamos, sencilla, más coloquial que puede haber de cultura organizacional, son todas esa serie de convencimientos, de valores, de creencias, de ritos, de situaciones que pasan dentro de la organización que a mí me ponen feliz y entonces con respecto a eso yo me acomodo fácilmente. No es la situación de, uy, qué pereza, entonces definitivamente la empresa por la izquierda y yo por la derecha. Se refiere a la competencia que tiene una persona para poder comprender esa filosofía que tiene la compañía, las actividades, los objetivos, los planes estratégicos, obviamente, las circunstancias y el contexto
en el que se desempeña su empresa y de esta forma ustedes se pueden adaptar adecuadamente. Tener capacidad de análisis hace referencia a identificar y evaluar situaciones donde yo creo que este es el todo y las partes incluyentes son A, B, C, D, E, F, G. Dentro de esta posibilidad, hago clasificación, organizo, sintetizo y adicionalmente también tengo, digamos, como una percepción muy mía, muy crítica, muy lógica, muy personal acerca de lo que está ocurriendo. Análisis de problemas, entonces la eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. Como quien dice, si la anterior era análisis, pues obviamente el análisis de los problemas es porque hay una problemática. Decíamos específicamente que cuando nosotros estamos adaptados a esa cultura organizacional, se nos recomendaba darle solución a los problemas rápidamente para que de esta manera tuviéramos un muy buen clima. Análisis numérico. Ese análisis numérico es el análisis numérico al que ustedes estuvieron acostumbrados en todas las etapas de su vida. Capacidad para analizar y organizar los números, resolver cuestiones numéricas, datos financieros, estadísticas similares, cosa que les digo que es muy probable que el comunicador no tenga. Que el comunicador se equivoque un poquito con respecto al manejo, pero no quiere decir que no sea posible. Obviamente dentro de nuestra gran capacidad y nuestra gran inteligencia podemos lograrlo. Anticipación a los hechos es anticiparse a gestionar algún tipo de solución antes de que vengan los problemas que pueden surgir en una situación particular. Asumir riesgos es una capacidad para emprender acciones de forma deliberada con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante. Tener autoestima se refiere específicamente a la valoración que uno tiene de sí mismo, es el autoconcepto, es lo que yo me conozco y además me valoro y que no necesito que absolutamente nadie me lo califique ni me lo valore porque es una condición propia de todos. Sin embargo, a veces el autoestima lo tenemos por el suelo y hay que recuperarlo. Esa es una situación ya psicológica muy personal, pero definitivamente existe el concepto de autoestima. La automotivación, que se traduce en la importancia de trabajar para satisfacción personal sin necesidad de que otro esté tratando de premiarnos o demostrarnos por allá como en el método de Skinner cuál es el queso que me va a llevar a la trampa. Es la necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito y yo no necesito que nadie me invite a eso, sino que yo estoy automotivada. Se refiere a una competencia que tiene una persona para actuar sin necesidad de que otro lo empuje a realizar la acción. Atención al cliente, que es muy importante, detectar las expectativas que tienen las personas que dependen de nuestros servicios y de nuestras acciones. Manifestar siempre un compromiso, identificar sus problemas, encontrar las posibles soluciones y satisfacer las necesidades de ese cliente, que finalmente es una de las audiencias que nosotros podemos tener en comunicación. Esa atención al cliente está en audiencias internas, audiencias intermedias y audiencias externas. Las internas, todo lo que es cliente interno, los compañeros de trabajo, todos los que están dentro de la misma organización, pagos por la misma nómina. Audiencias intermedias que pertenecen a nosotros mismos, pero no exactamente dependen jurídicamente de nuestra organización. Por ejemplo, si tengo una empresa de vigilancia, los vigilantes han sido toda la vida, digamos, como los mismos señores, la misma compañía, se conocen a nuestra compañía más que lo que nosotros la podemos conocer interiormente,
pero estas personas pertenecen a una nómina y a una marca distinta. Eso es una audiencia intermedia. Lo mismo pasa con servicios generales, lo mismo pasa con el proveedor, por ejemplo, de equipos que normalmente se usan dentro de la organización, el alquiler de computadores, todo lo que es la infraestructura, por ejemplo, para el manejo de datos, bases de datos, compañías con las que nosotros permanentemente estamos interactuando. Esas son las audiencias intermedias, y las audiencias externas son aquellas que son nuestra razón de ser porque son nuestros clientes, o que tienen que ver con nosotros indirectamente porque son entes de control o son agremiaciones o entidades que de alguna manera nosotros podemos tener algún tipo de filiación con ellas. Tener control es la capacidad para tomar decisiones que asegure que nosotros vamos a realizar nuestra gestión con pleno conocimiento. También se dice que hay que tener control con personas y con situaciones, autocontrol de sí mismo, aunque hay otra caracterización aquí, y es que el autocontrol aparece como otra de las competencias. Capacidad crítica es una capacidad de análisis, de tener un propio criterio, de determinar cuáles serán las líneas de acción y de qué forma se lleva específicamente a la obtención de resultados. Dentro de la capacidad de gestión se refiere a la capacidad que una persona tiene para hacer su trabajo. Entonces, como quien dice, se le entrega un cargo, se le entregan unas herramientas, la persona administra esas herramientas, administra esos recursos, y de esa manera, donde él la hace crecer, donde él la hace, digamos, estar muy bien, a eso se le llama capacidad de gestión. Está la capacidad de influenciar, entonces aquí hay un poco el poder por ejemplo, el poder de los contactos, el poder del puesto. Son competencias que tienen las personas para influir en el comportamiento de los demás. Cuando yo tengo la definición de poder, que es tener la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento, veo que de alguna manera sí logro hacer eso. O sea, si logro tener poder y ejerzo poder, pues lógico, por ende voy a tener una capacidad de influencia, porque igual puedo ingerir sobre las decisiones de los demás. Una capacidad de mando, que por lo general debe tener la función directiva y todo aquel que tenga personas a su cargo. Una capacidad de reflexión para poder ser analítico frente a las situaciones vividas. Creatividad, la posibilidad de volar con la imaginación, de tener o plantear ideas y salidas y soluciones que son muy originales, hacer innovación frente a alternativas que se proponen, muy tradicionales dentro de la organización, pero que yo les busco una forma nueva. Comunicación verbal y no verbal persuasiva, esta la tenemos nosotros los comunicadores, sabemos perfectamente cómo enviar un mensaje, cómo comprobar que la idea original que era planteada para ser transmitida como mensaje puede ser vuelta a cualquier tipo de contenido digital, texto, verbal, gestual, todo de manera que pues aquí no hay como ningún pero a esta condición. La comunicación escrita, la capacidad de construir un texto, teniendo obviamente respuesta a nuestras 5W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, desde el punto de vista analítico, con el por qué y con el para qué, de una forma gramaticalmente correcta, es decir, utilizando estructuras de manejo de lengua que sean lógicas para la construcción del texto escrito, o sea, qué, acción, quién, complemento indirecto y directo, o todas las metodologías que existen en cuanto a frases cortas, frases largas, intercaladas para ritmo, para captar atención, es decir, todo lo que nosotros ya sabemos que es eje central de la comunicación escrita, sin errores. La comunicación interpersonal, obviamente otra habilidad del comunicador, precisamente también evidente en las relaciones públicas,
Contar con buenas habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, es una cualidad sumamente valorada en todos los ámbitos de trabajo. Es que se trata de una competencia que facilita el trato con los colegas, la resolución de los conflictos y el dar y recibir instrucciones de forma clara y precisa. También es una competencia esencial a la hora de brindar y aceptar críticas constructivas. Y ahí hay un poquito de autocontrol. Compromiso con la organización, crear en el propio trabajo, rol y su valor dentro de la empresa, lo cual se traduce en un esfuerzo, en un refuerzo extra para la compañía, aunque no siempre esté en beneficio propio. Es decir, condición siempre aliado y emparejado con el objetivo de la organización. No es de extrañar que los empleadores busquen personas altamente comprometidas con el trabajo, ya que éstas no suelen requerir de mucha supervisión para dar lo mejor y cumplir con sus tareas de forma confiable. La comunicación es una relación con el otro, es un intercambio, es un proceso que no tiene fin, es un intercalar entre emisor y receptor. Por eso es que nosotros decimos que la comunicación es un proceso bidireccional y que no es un acto, sino un proceso por la cantidad de interacciones que hay, que todo comportamiento es comunicación, que toda situación comunica, que todo comunica, el lenguaje gestual, el lenguaje verbal, eh, la utilización del signo, del símbolo, todo proceso que nosotros le hacemos de lectura a esos mensajes compuestos por un signo y, como dicen por ahí en la película, hasta el infinito y más allá. Para recordarlo, así como para determinar una situación completamente básica, la comunicación se produce cuando la información se comparte con un mínimo de personas, es decir, un mínimo hasta dos, o sea, tú y yo, ahí ya hay comunicación. Y en el resto, pues obviamente hay interacciones de carácter grupal. La comunicación es un proceso multisensorial donde están involucrados todos los sentidos, incluyendo nuestro órgano sensorial más grande, que es el de la piel. Y seguimos revisando el tema de las competencias. Entonces, creatividad y resolución de conflictos, comunicación, confianza en sí mismo. Como ustedes ya tienen el listado de competencias, entonces pues quise compartir las primeras, aunque el listado es largo, para que ustedes encuentren que definitivamente aquí no hay nada extraño, simplemente son competencias y yo lo que tengo que evidenciar es qué tengo y qué no tengo. Por favor, alguien me puede hacer, mientras yo voy pasando por acá, por esta presentación, el listado general de competencias, ¿me pueden decir cuál es el ejercicio que debemos hacer con las competencias para construir el perfil que va en la hoja de vida? Profe, pues es escribir, o sea, con base al listado, escribir las que nosotros creemos que tenemos de Ujú. competencias y no solamente escribirlas, sino evidenciar o dar alguna, creo yo, situación Ujú. de esa competencia, mirar cuáles son las de las más fuertes a las más débiles Ujú. y con eso ya tener como una visión para poder escribir el perfil de Ok, la hoja de vida. perfecto el resumen. ¿Por qué creen ustedes, gracias, querida Angie, por qué creen ustedes que hay que evidenciar que yo tengo esa competencia? ¿Qué se les ocurre que puede ser la razón para eso? Pues, profe, yo creo que es como para resaltar como nuestras cualidades, precisamente para que cuadren con el perfil que está solicitando el empleador. Esa es una parte muy buena. ¿A quién más se le ocurre otra condición específica? ¿A alguien se le ocurre por qué hay que evidenciar y tener claro en qué momento yo fui testigo de que tengo esa competencia?
No, profe. Bueno, les voy a aclarar por qué. No, profe. Porque en algún momento, cuando yo presento mi hoja de vida y mi hoja es analizada y es revisada, y de pronto si se ajusta a ese cargo que se está buscando, la persona me va a citar a mí a una entrevista. Y cuando me cite a la entrevista, esa persona me va a decir, muy bien, Claudia, usted dice que usted actúa con independencia. Vamos, pues porque coincide que está aquí. Actuación basada en las propias convicciones, sin deseo de agradar a terceros en cualquier caso, disposición para poner en duda un criterio o línea de acción. Y entonces yo llego a esa entrevista y el entrevistador me dice, Claudia, usted dice que usted como competencia tiene la independencia. Sí. ¿Y por qué lo dice? Ah, pues yo lo digo porque es que por lo general a mí me caracteriza la sinceridad, una sinceridad que creo que es buena para, para mi trabajo, una sinceridad que de alguna manera me lleva a tomar unas decisiones, porque si el cargo implica tomar buenas decisiones, a veces hay cosas o hay situaciones que uno podría llegar a pensar son comprometedoras y de pronto yo quisiera que esa toma de decisiones fuera totalmente diáfana, transparente, cristalina, sin ningún tipo de injerencia de otra persona. Como por ejemplo, cuando resulta que yo estaba trabajando con un grupo y identificamos una situación muy compleja para la compañía que fue investigada, fue analizada y se trató de un comportamiento poco, digamos, ético por parte de una persona del equipo. Se hizo todo el análisis, se verificó que efectivamente esta persona había contado todavía esta información que era clasificada, secreta, hasta ahora sin dársela a conocer a la opinión pública y que conformaba la estrategia de nuestra compañía y que no podía ser conocida por la competencia, y esta persona le vende la información. Nosotros hicimos una investigación, estaban todos los argumentos y yo tomé la decisión de desvincular a la persona con todos los argumentos del caso. Entonces, cuando yo cuento en la entrevista, pues no me cogen fuera de base. Simplemente yo estoy identificando que tengo unas determinadas competencias, pero que sé al derecho y al revés cómo ha sido mi vida laboral y qué he hecho que da cuenta de que tengo esa competencia. Por eso es que cuando uno no la tiene, es imposible hablar de ella. Es imposible llenar la hoja de vida de cosas que no tengo. La gente, por ejemplo, dice, es que soy una persona honesta. ¿Así? ¿Y quién le dijo que esa competencia, que era honestidad, había que dejarla como algo como extraño, como raro? ¿No se supone que todos los individuos debemos ser honestos? ¿Qué tal que estén buscando un cajero de un banco y el cajero del banco ponga dentro de su hoja de vida que es honesto? Esa es una condición que debe tener todo el mundo. Trabaje en el puesto que trabaje, pero es algo que yo no tengo que decir. Hay otra palabreja de la que están aburridos todos los cazatalentos y las personas que contratan, y es proactivo. No, es que yo soy muy proactiva. Y cuando uno va a ver a la persona en el cargo de proactiva, no tiene nada. Entonces, la persona que lo está entrevistando a uno tiene todo el derecho de identificar las competencias y decir, bueno, ¿y usted por qué asegura que es una persona o que tiene personalidad impactante? Dígame. Y entonces queda uno, no, pero dígame, muéstreme cuándo en su vida laboral ha sido así. Entonces, ahí necesariamente tenemos que mostrar en la entrevista de trabajo con evidencias y con hechos qué es lo que somos. Recuerden también que cuando les hablaba de referir la experiencia laboral,
en esa experiencia laboral no íbamos a nombrar el cargo y las funciones, sino que íbamos a nombrar el cargo y los logros, porque esa es la forma nueva de presentar una hoja de vida. Los logros que he tenido en mi desempeño profesional que han hecho que con mi presencia dentro de esa empresa las cosas cambien y sean muy positivas. Entonces se hace cada vez más difícil y cada vez más evidente que el tema de las competencias es fundamental, pero que tiene que ser argumentado no porque sí, sino que tiene que ser argumentado porque lo tengo. No, es que resistencia a la frustración. Ay, no, no lo vuelvan a poner. Hay cosas realmente, hay competencias que ya las personas que contratan ya no quieren saber más de esas competencias y les caen al hígado. Entonces las leen y ya, uy, siguiente, ni siquiera le paran bolas. Entonces sean originales en lo que pongan ahí. Y cuando tengan una entrevista de trabajo, evidencien que tienen la condición. Algo que les iba a contar, entre otras cosas, en algún momento cuando estábamos hablando de que a veces las personas se conocen y de alguna forma tienen, digamos, en esas redes de contactos, conocen mucho. Me iba a referir específicamente a los que contratan personas. Bien que son empresas que gestionan las hojas de vida de las personas, entre ellos, entre los que seleccionan talento, se conocen muy bien y trafican con las hojas de vida. O sea, uno le puede mandar la hoja de vida de uno a fulano de tal y a ella, cuando de pronto su amigo que tiene la misma función, la misma tarea y es buscar talentos, le dice, mira, es que estoy buscando una comunicadora social, organizacional, con unas determinadas experiencias en manejos corporativos, no solo en comunicación, sino en otros conceptos, y tráquete que ahí sale la hoja de vida de uno y entonces se la remiten, se la pasan. Por eso, cuando se han presentado situaciones caóticas de personas que han vinculado y que las desvinculan por falta de ética, que hay personas que de pronto salieron mal, que son mentirosas, que han tenido líos con la justicia, que han estado involucrados en una cantidad de cosas, ellos, entre los buscadores de talento, entre las personas que están en esas compañías de talento humano, vetan las hojas de vida y saben cuándo se presenta fulano y dicen, uy, cuidado con fulano de tal, ese, ¿se acuerda ese personaje que se llama así? ¿Se acuerda que lo sacaron de una compañía porque le dieron la caja menor a nivel de responsabilidad? No le comprobaron nada, no le siguieron ningún proceso, pero se desvinculó y están todas las pruebas, pues no lo contraten. Y no lo contraten es que no lo contratan jamás. Y no lo contratan jamás porque entre ellos se conocen específicamente y tienen su tráfico de hoja de vida. Entonces es importante que conozcan esos aspectos, que sean lo más auténtico posible, que sean, ahí sí es cierto, como dice esta competencia, lo más responsable posible cuando redacten su hoja de vida y tengan la posibilidad de enviarla para que sea tenido en cuenta en un nuevo estudio. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos sociabilidad, tenacidad, tolerancia al estrés, trabajo en equipo. Esa es la otra. Trabajo en equipo. Ay, qué dificultad con ese concepto. La gente ha abusado tanto de ese concepto que ya, digamos, como que cae al hígado. Si han tenido evidencias sumamente exitosas, por favor las cuentan. Pero si no ha habido nada extraordinario, pues ni la mencionen. Más bien sean innovadores en su redacción de su hoja de vida y presenten otro tipo de competencias. Cuando ya lleguen al momento de, o si el cargo lo requiere, ahí sí tienen que evidenciarlas. Mientras tanto, no lo hagan. Habilidad comercial, habilidad social, impacto, iniciativa, inteligencia emocional, liderazgo, que es como lo que hoy en día entre las habilidades blandas, lo que más se necesita, organización,
Traten de identificar el cargo al que se están postulando, qué tipo de competencia requiere. A ver de qué forma ustedes también se leen como radiografía y presentan su hoja de vida con un perfil que se adecue específicamente a la condición del trabajo que en ese momento se está poniendo en consideración de las personas. Profe, o sea, el trabajo es nosotros con estas palabras, buscar las más aptas pues de nuestro perfil, ¿sí? Las que tengas, sí, exactamente. O sea, las competencias. Entonces, ¿tienen otra pregunta con respecto a eso? No. Si la tienen, háganlo como cuando están haciendo por ahí los anuncios en las iglesias. Hablen ahora o callen para siempre. Anuncios parroquiales. No, profe, pues por el momento no sé, yo estoy bien. Bueno, muy bien. Entonces, Hola, profe. señor, hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Yo sí tengo una duda. Cuéntame. El, el- la cantidad adecuada de texto, ¿cuál sería? Ok. Toda tu hoja de vida debería ir en una página. Tiene que ser una tremenda hoja de vida, con unos cargos, pero así como que cambiaron el mundo para que se vayan dos. Entonces, por eso es que eliminamos espacios. Ya sabemos específicamente que tenemos un encabezado y el encabezado es corto y tiene ¿qué? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que va en el encabezado? Nombre, teléfono Sí, me iba a decir eso. y el mail. Nombre, Teléfono, celular, sí, correo electrónico y otro dato muy importante, El cédula de documento. ciudadanía, identificación. Listo. Acto seguido viene el perfil. Entonces, el perfil debe tener una redacción que es, pues, digamos, lo que ustedes deben trabajar un poquito la semana que viene, que me lo van a ir pasando para revisar. Obviamente, lo primero que tienen que tener es el listado de sus competencias. Como bien hizo el resumen Angie, entonces las que tengo. Luego, hacer una introspección de por qué las tengo, es decir, recordar momentos de su vida que van a servir de evidencia. Luego las van a organizar de la que más fuerte es a la menos fuerte. Y ya ese es, junto con la redacción del perfil, lo que me van a enviar de perfiles para empezar a revisar redacciones. ¿Por qué? Porque es que el perfil es fundamental. Entonces, viene de primero el perfil, luego viene la experiencia laboral, después, es decir, la experiencia laboral que no es cargo ocupado, sino logros frente al cargo y frente a la compañía. ¿Qué hice yo para que la vida de esa compañía cambiara? ¿Qué fue lo que yo aporté? Que entre otras cosas para las personas que no han tenido una experiencia laboral, es válido para los estudiantes dejar evidenciados esos momentos de éxito académico, lo que más les gustó, cuál fue el área que más les gustó, dónde fueron fuertes, dónde sacaron muy buenas notas. Eso también obviamente se puede incluir, dónde hicieron proyecto de investigación. El proyecto de investigación es muy importante porque obviamente hoy en día hay muchas empresas, sobre todo para determinados cargos, que buscan que las personas hayan estado involucradas en esos proyectos de investigación, que tengan en su cabeza algo así como norma ZAPA, como una metodología para hacer investigación. Eso también es lícito y válido dentro de las organizaciones. Entonces, ya concluyendo aquí, la hoja de vida no es ni tan larga ni tan corta, debe tener lo adecuado y obviamente esa hoja de vida, que es una hoja de vida, digamos, un poco genérica, después la tengo que acomodar a lo que va a ser esa demanda laboral que se me está presentando, o sea, una oferta donde Profe, una yo, pregunta. señor, Pero en la hoja de vida como tal uno habla en primera persona, segunda, en tercera persona. ¿Qué es lo adecuado? Porque uno dice mi perfil, yo me he desempeñado, bla, 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 bla. O sea, ¿qué sería lo adecuado?
Profesional, o sea, comunicador social en proceso, eh, con capacidad para, sí, es muy, Ok. muy genérica, ¿no? Yo, no lo vayan a hacer. Sí, es que Primera persona jamás. a eso voy yo. Como porque uno ve muchas hojas de vida y dice, yo soy, yo fui, yo hice. No. Entonces, espérame un segundito. Voy a terminar acá y voy a compartir algo. No definir objetivos laborales. Ahí no se puede definir objetivos laborales. Nunca. O sea, esto es todo lo que no se debe hacer. O sea, no larga, no corta, no definir objetivos laborales. O sea, yo quisiera hacer y deshacer y formar, ir y subir, porque es que me realizaría. No, esa parte no. El perfil debe ser asertivo, o sea, realmente quién eres, dónde trabajaste a nivel de logros, que es una experiencia acumulada que hay que mostrarla. Hay que tener, digamos, palabras clave, pero eso lo vamos a ver en la redacción como tal. En este caso, por ejemplo, si se trata de una hoja de nivel gerencial, de un nivel técnico, de un nivel operativo, dependiendo de la naturaleza del cargo que estén solicitando. Entonces, también, por ejemplo, hay personas muy prácticas, sobre todo los que han sido técnicos, están muy en el nivel técnico y sus experiencias son de carácter técnico. El nuestro todavía está en la capacidad de gestionar cosas, más no está en el nivel gerencial. Entonces, pues eso hay que identificarlo. Entonces, ya habíamos dicho que vienen el perfil, los logros de trabajo, ¿sí? Y luego viene el conocimiento que yo tengo, y el conocimiento es la carrera específicamente, pero no mencionamos ni el colegio ni nada de eso que se le parezca, ¿sí? Solamente, digamos, en el caso de ustedes sería lícito de formación técnica, tecnológica en adelante y profesional en proceso. Y si tienen otra carrera, obviamente, pues mencionar que tienen otra carrera, que es importante, más los otros saberes que son los idiomas o los conocimientos, por ejemplo, de un software específico, de una herramienta específica que nos va a dar un valor agregado, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el valor agregado que imprimo a mi unidad y a mi organización? Eso todo va implícito en la redacción, pero es bueno pensarlo porque probablemente le pueden preguntar a uno en una entrevista, bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Con su presencia, con su trabajo, cómo le agrega valor a la organización. Y uno queda ahí como parado, como quieto en primera. Nunca, desde ningún punto de vista, utilizar la proactividad, la responsabilidad, estar orientado al resultado, la creatividad. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, solamente los cargos que están diseñados para ser creativos, la creatividad funciona. Por ejemplo, los diseñadores. Nosotros de pronto en el tema estratégico, de campaña estratégica o de interacción desde el punto de vista de la comunicación con otras disciplinas, como diseño gráfico, como mercadeo, allí podríamos agregar un poquito de creatividad, pero vuelvo y les digo, siempre y cuando el cargo lo amerite. El tema de emprendedor ni se les ocurra, porque o se vuelve emprendedor o busca trabajo. Cuando uno busca trabajo con una compañía es porque no es emprendedor, pero si lo que le van a decir es que es emprendedor, el emprendimiento, entonces, ¿por qué no lo realiza? Porque si es tan emprendedor, está pidiendo una opción laboral. Entonces, no se vayan a encasillar en este tipo de palabrejas y de conceptos que no los llevaría a un muy buen fin. Obviamente la hoja de vida tiene que ser impecable, con una muy buena ortografía, con una excelente redacción, con ideas concretas, con datos de contacto,
pero ¿cuáles son los datos de contacto? Los iniciales. Recuerden que no van a dejar referencias de otros cargos ni quién puede verificar esa gestión, porque por el habeas data eso ya no se usa. Si a ustedes les piden referencias, eso se lo van a solicitar en una entrevista de trabajo, pero no referencias de información confidencial, de que es el gerente de tal empresa, de que su celular es tal, de que su correo electrónico es tal, porque eso es información confidencial y ya no se usa. La hoja de vida tiene que ser 100% veraz, máximo 2 páginas, dependiendo si es que hay mucha carreta que mostrar, hecha específicamente para el cargo al que se está optando. Debe despertar interés. ¿Y dónde despierta interés? En la redacción del perfil. Y en esa redacción a veces le dan a uno la posibilidad de agregar una carta. Y en esa carta o de agregar un espacio, que es muy importante redactarlo de acuerdo a cómo viene solicitado. Entonces ahí es el cargo que se abre, la posición que se abre, mi perfil y de este lado mis intereses sobre esa tarea a desarrollar. Eso en muchas oportunidades lo piden como una carta anexa, aclarando por qué nos interesa el cargo que se está presentando. Definir competencias para el cargo, muy importante a la hora de revisar pues lo que ustedes, digamos, son. Las competencias obviamente son generalistas. Ustedes deben tratar de identificar cuáles son sus competencias específicas para dar una muy buena respuesta frente a esa convocatoria. Entonces, si tienen competencias generalistas, 10 o 2 en total, esas deben más o menos identificar quiénes son ustedes, dejan saber qué es lo que saben y obviamente se van a ordenar por prioridad. Por eso es que les digo que saquen la lista de competencias y una vez hagan el ejercicio de recordar por qué es que ustedes tienen esa competencia, por qué han vivido esa competencia, después la clasifiquen y digan de la más importante a la menos importante, porque pues obviamente esa prioridad nos puede servir para hacer la redacción del perfil. Deben también tener presente el tema del conocimiento. Si tienen un conocimiento, pues digamos como muy adicional, que es el que le muestra a uno en la hoja de vida la competencia específica. Entonces, si es necesario, si el cargo que están pidiendo requiere de una serie de herramientas, por ejemplo, para el caso de Community Manager, el Community Manager no es solamente el comunicador necesita manejar una serie de herramientas digitales y debe saber editar y debe saber hacer una cantidad de cosas. Esa cantidad de cosas son saberes específicos que se agregan a lo que yo estoy presentando en mi hoja de vida. Entonces, obviamente deben hacer relación al cargo y al perfil que están solicitando para el cargo. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Profe, una pregunta. Señora. Es que, pues normalmente cuando uno busca un empleo, siempre en esas ofertas aparece un tiempo determinado que necesitan que la persona tenga experiencia. ¿Eso uno lo coloca de pronto en la hoja de vida o ya uno lo resalta cuando obviamente llega una entrevista? Porque a veces miran la hoja de vida y si uno no tiene como los años de experiencia, yo creo que la descartan, ¿no? Eso no se debería resaltar en las hojas de vida. Lo que pasa es que obviamente tienes que revisar bien específicamente qué es lo que están pidiendo. Entonces, dependiendo de lo que pidan, obviamente tú vas a determinar que se ajusta perfectamente al perfil tuyo. Es decir, ya han llegado al punto de decirle a las personas, si usted no cree que su perfil se ajusta al cargo de que se está en este momento presentando en esta convocatoria, absténgase de entregar una hoja de vida. ¿Y por qué lo hacen? Porque pues que de todas maneras hay muchas, pero muchas cosas que no son, digamos que la gente omite y cree que con enviarlo pues va a ser chévere.
¿no? Entonces, por ejemplo, pues acá, digamos, como con sencillez les voy a mostrar mi perfil. Profesional con formación académica humanística, con habilidades gerenciales y administrativas para orientar la organización hacia el desarrollo del objeto social propuesto. Competencias para la dirección de equipos con sentido de pertenencia, obtención de metas personales de crecimiento, enmarcados por el plan estratégico de compañía para obtener desde esta perspectiva que la organización y el talento humano cumplan sus objetivos de forma coherente y armónica. En aspectos relativos a la comunicación interna, habilidades desarrolladas para el diseño de estrategias de mejoramiento continuo, experiencias en el diseño, ejecución y control de actividades logísticas para la realización de eventos corporativos internos o comerciales. Experiencia y altos estándares de calidad en producción de texto escrito, habilidades verbales evidentes en buen manejo de relaciones públicas, así como en exposición o cátedra con fines académicos, fortalezas en el establecimiento de habilidades comunicacionales para crear procesos internos organizacionales que generan sincronía y armonía entre los distintos departamentos de la compañía, así como entre audiencias internas y externas. Habilidades administrativas gerenciales dentro de áreas legales, contables, financieras, operativas para dirección y control de la operación general. Gran sentido de la responsabilidad, capacidad de trabajo, lógica y sentido común, respeto por la autoridad y por el cumplimiento de normas, capacidad para respetar los procesos internos y hacerlos cumplir dentro de la organización. Habilidades administrativas académicas en diseño y análisis de malla curricular, definición de áreas de conocimiento, construcción de contenidos programáticos, administración de talento humano, administrativo de programa y docente, seguimiento a estudiantes, definición de plan de proyección social y dinámicas internas propias del programa. Competencias, adaptabilidad, ajuste a la cultura organizacional, capacidad de análisis, automotivación, capacidad crítica y de reflexión, comunicación, equilibrio emocional, espíritu comercial, sensibilidad organizacional y visión estratégica. ¿Por qué está este perfil aquí? Porque dentro de todo esto, o sea, esta soy yo, pero está por párrafos. Y los párrafos están internamente, responden a estas competencias que se ven aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de la naturaleza del cargo, se selecciona la parte del perfil que se ajusta al cargo que están solicitando. Lo que siempre, digamos, acompaña esta redacción es el listado de competencias. Obviamente, esta es, ahí está lo último que les acabo de decir, que están las habilidades gerenciales y las habilidades operativas o de gestión, porque el perfil está hecho para nivel gerencial. ¿Listo? ¿Algún comentario, mis chinitos? ¿Pregunta o algo que quieran saber? Profe, y digamos que yo sí tengo una pequeña duda. Cuando la persona, digamos, ha laborado, ¿sí? Pero en algunos de los trabajos, digamos que no era necesario como logros obtenidos o eso, sino simplemente, por ejemplo, o sea, solo voy a poner un ejemplo, porque pues le pasó una compañera y tengo ahí la duda. Ella colocaba en cuanto a, a las experiencias laborales, escribía, por ejemplo, pues el nombre de la empresa y las funciones que realizaba, más no los logros que tenía, porque pues ella de por sí solo hacía su trabajo. Ella nunca tuvo como una iniciativa o un logro que se le remarcara. Ahí uno qué hace. Pero es que a ella, por más sencillo que sea el cargo, a uno lo contratan para algo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar no de tu amiga, sino voy a hablar de un cargo de servicios generales, ¿sí? Si yo realmente hice mi trabajo como tocaba, cuando uno contrata a una persona para servicios generales, uno pretende que la gente de la organización esté bien atendida, que haya puntualidad en la cantidad de, digamos, gestiones que hay que hacer dentro de la oficina para que la oficina mantenga una armonía, ¿cierto? Y la armonía es la limpieza, por ejemplo. Puede ser que haya personas que gastan mucho, como hay personas que gastan poco,
Entonces, la persona de servicios generales, desde algún punto de vista, puede lograr hacer una economía para la compañía, digamos, verificando el uso un uso racional del papel higiénico, un uso racional del jabón. Por ejemplo, ahorita ayudar a cumplir con todas las normas de bioseguridad. Entonces, necesariamente no se cuenta lo que hago. Barro, lavo baños, hago el cambio de todos los insumos, sino que adicionalmente logro ponerle algo a mi cargo y es ejercer un control de los suministros para la oficina, generar un muy buen ambiente de trabajo por el cariño que se le pone a todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Que hay una gran diferencia entre hacer la tarea y mostrar un resultado distinto. Ok, ya, o sea, se le da es como un enfoque diferente. Yo sí tenía la duda, o sea, que un ejemplo, a ver si lo logré entender bien. No sé, el perfil de un guarda de seguridad. Entonces, el guarda de seguridad vela por la seguridad del establecimiento, que se cumplan las medidas de bioseguridad, que se cumplan como ¿cómo es que se llama eso? Que se cumpla el decálogo de manejo de armas, cosas así. O sí me estoy enfocando bien. Claro, entonces lo que esa persona tiene que decir es que mientras estuvo en su cargo nunca tuvo robos, nunca la compañía estuvo en peligro, que siempre estuvo atento, ¿sí? Son cosas adicionales que cada quien le pone a su trabajo. Esos son los logros. Que no hubo llamadas de atención, que por el contrario contribuyó a la implementación. Siempre a uno le van a poner algo, ¿sí? Contribuyó a la implementación de un control, contribuyó a la implementación de un uso racional de los suministros para la oficina, que con su gestión ayudó a hacer economía. Esas son cosas, o sea, a mí se me presenta una persona de servicios generales que me diga que va a racionalizar el uso de todo lo que uno normalmente ve que se gasta de forma indolente en la organización, y a mí me llama la atención esa hoja de vida. Listo, profe, o sea que sí lo comprendí. Ok. Ya estaba como con esa duda, pero ya. Exactamente. Por ejemplo, en un cargo de recepción, identificar que hay duplicidad de funciones, identificar que no hay un mecanismo, pero es que eso obviamente depende del nivel de compromiso que tenga la persona. Si la persona se sienta, como hace la mayoría, y le dicen, mire, es que de ahora en adelante usted es la recepcionista y a usted le corresponde atender muy bien a las personas y usted las atiende telefónicamente y presencialmente. Por ejemplo, reducir el número de quejas, ayudar a optimizar el proceso, evidenciar duplicidad de funciones. Entonces ahí la gente identifica que la persona se sentó en su cargo, pero se sentó a mejorar el cargo que tenía. Paila cuando uno no tiene que hacer, porque simplemente hacerlo, bueno, listo, yo contesto, pero contesta bien. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que pensar. ¿Y por qué las piensa uno? Pues porque necesariamente hoy hay mucha gente detrás del mismo cargo. Entonces es una manera de impactar, que busca uno con la hoja de vida, impactar, por más sencilla que sea la gestión. Ok, profe. Y otra pregunta. Si la persona tiene, digamos, entre sus habilidades los idiomas, digamos, ¿cómo se puede expresar ahí esa parte de Esa parte de otros saberes la manifiesta diciendo el nivel de conocimiento que tiene. Entonces, manejo de lenguas extranjeras, inglés, escrito, hablado y leído. Entonces, mencionas los porcentajes. Al 100%, al 80%. Normalmente casi todo está en desbalance. En comprensión está un 90%. En redacción está por ahí un 50%.
En verbalización está por ahí un 70%. Entonces, simplemente dice manejo de lengua extranjera, 2 puntos, inglés y pone los porcentajes. Ahí no hay necesidad de que fue al Colombo Americano, que tiene 3 niveles, no. Ahora, hay otra cosa importante y es que cuando uno ya está calificado con un nivel, entonces puede determinar si es A, B o C. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dependiendo de la calificación que tenga universal el manejo de lengua. Listo, profe. Y es que, bueno, es que yo acá tenía como un montón de dudas y como por fin llegué a tiempo a la casa y Okay. las tengo anotaditas. Entonces, digamos, profe, que si la persona aparte, bueno, ya habías nombrado que ya no se pone que bachiller ni nada de eso, al menos de que la persona no tenga otro conocimiento adicional al bachiller. Sí, exacto. Entonces, digamos que si la persona realiza cursos, diplomados, ¿sí? Que son por ese estilo, ¿esos también se nombran o esos no son necesarios nombrarlos? O sea, por ejemplo, un ejemplo, que yo estudié técnico profesional en procesos administrativos y tengo un diplomado en auditoría en ISO 9001. ¿Eso se coloca o cómo sería ahí? Sí, si el cargo lo amerita. Si el cargo no lo amerita, no. Ahora, Bueno. si le hace falta tu hoja de vida para embellecerla porque no hay muchas cosas, pues sí lo dejas. Listo, listo. ¿Sí? Y en ese caso, si uno está estudiando, entonces se pone actual, Sí. comunicación social, Ajá. entre. Cursando tal periodo, 5.º periodo. Ok. Ajá. Sí, Sí, correcto. porque, por ejemplo, profe, cuando yo pasé la hoja de vida para Claro, yo tenía ahí que estaba cursando el 5.º periodo de comunicación social y ella me dijo, no, si tú quieres acceder a este cargo, es mejor que no digas que estás estudiando, más bien cuadras allá internamente con el coordinador y que el coordinador te brinde los espacios para que puedas salir antes o puedas salir a tiempo, o que te cuadren los horarios. Y por ejemplo, Ok. allá en el CAD el horario es hasta las 8 y a mí lo máximo que me dejan es hasta las 6, siempre. Por lo que estoy estudiando y pues porque el coordinador lo sabe. Pero, o sea, digamos que Sí, ella me decía, no, lo que pasa es que si tú dices que estás estudiando, no te dan la opción de que ingreses a trabajar. claro, porque entonces alegan que te tienes que ir temprano, porque dentro de la legislación existe de que el que es estudiante tiene derecho a salir más temprano que el resto de la humanidad, entonces a las empresas no les interesa eso. Entonces, hay unas que sí, otras a las que no. Entonces, también tienes que conocer muy bien qué le interesa a esa compañía. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué es lo chistoso, profe? Que, por ejemplo, yo tengo muchísimos compañeros allá que también hicieron lo mismo. Y después le comunicaron al jefe o al coordinador, no, es que yo me encuentro estudiando. Entonces ellos lo que le dicen es, bueno, como estamos de manera virtual y que todavía no vienen las clases presenciales, entonces te conectas por internet y le dan a uno como un auxilio de conectividad. Ah, fíjate. Pero ya es después, o sea, Pero ya es después, sí. ajá, sí, Pero o no, sea, pero no antes. Ay, es que las empresas, sí, mejor dicho, es que hay, Señor Jesucristo. pues Ahora, es que esto a que mí eso, a mí eso me causa como curiosidad, profe, porque se supone que le dicen a uno, bueno, tienes oportunidad de ascender, sí, profesionalmente, pero uno cómo asciende profesionalmente dentro de una empresa si no tiene los estudios adecuados. Entonces, pero tú pides permiso para estudiar y te dicen que no puedes, entonces es algo como ilógico, contraproducente. claro. No, es que todo es ilógico en el tema de contratación. Es lo mismo, o sea, tú tienes 25 años y te piden una experiencia de una persona de 60. Entonces, ¿a qué horas hiciste todo eso? No, pero la tienes que tener. Ok. Entonces, o mientes o mientes. Qué vaina tan sobada. Y en cambio, al de 60 no le van a dar la opción de trabajar. Entonces, ahí está la curiosidad. Pero así es. Ay, Señor Jesús, sí. Hay otra Profe, pregunta, señora.
Una pregunta adicional, ya la última. No, Hoy todas hice las todas que las quieras. preguntas. Todas las que quieras. Si la persona ha trabajado de manera informal, ¿se puede colocar en la hoja de vida que tiene como esos conocimientos empíricos o no? Perdóname que se entrecortó y no te oí. Que sí, Ah, perdón. Si la persona ha trabajado de manera informal, se puede colocar esos conocimientos empíricos, o sea, se puede decir, no, trabajé informalmente, por ejemplo, en una bodega o trabajé informalmente vendiendo planes o bueno, lo que sea, porque normalmente lo comercial también se maneja muy informal. Entonces, ¿eso también se puede colocar en la hoja de vida o es mejor no colocarlo? ¿O cómo es ahí? es que ahí depende de la convocatoria, depende de la empresa, depende de la seriedad de esto, porque por ejemplo, cuando a uno le dicen, no, es que no se requiere experiencia. Y entonces, por lo general, el tipo de persona que no tiene experiencia es la que ha hecho todo ese poco de cargos porque no los puede certificar. ¿Mm? Ahora, hay muchas cosas que uno puede contar en la entrevista, pero yo lo que pediría sería que se ajustaran específicamente a lo que pide la convocatoria y que hagan obviamente un perfil y una muy buena redacción para que la hoja de vida sea tenida en cuenta. ¿Sí? Y en ese momento, pues ustedes tengan por lo menos la posibilidad de llegar a la entrevista. Y en la entrevista, pues tratar de decir, mire, yo sí he tenido y he hecho y he hecho y he hecho, pero y ya la persona que recibe la información evalúa, pero escrito es mejor ajustarse muy bien a lo que pide la convocatoria. Porque es que a veces eso O sea, puede ser que ayude y en otras oportunidades puede ser que no ayude. profe, que digamos, no se coloca como experiencia laboral, sino se colocaría dentro del perfil profesional que uno está creando. En el perfil solo van las competencias. O sea, digamos, pero si tú no es, ahora se me fue la palabra, de manera informal, adquieres ciertas competencias, esas se pueden colocar sin problema, porque al igual son como situaciones que le han pasado y que a medida que va pasando el tiempo las va como adoptando. Entonces, esas competencias sí se pueden colocar así. Pero es que me despistas un poquito porque la redacción de la competencia es muy específica. ¿Cómo en qué caso? Porque el hecho de que tú hayas vendido, por ejemplo, en frío, que hayas hecho una venta en frío, una venta de calle, ¿sí? O el abordaje en frío, sí. Sí, sobre ese más que todo me quería hacer referencia porque, por ejemplo, en la mayoría de casos, cuando uno va a pasar una hoja de vida en el área comercial, siempre le dicen, no, es que yo soy fuerte en venta en frío o abordaje a cliente en calle, sí, o sea, pero porque esa es la mayoría de veces es la informal y que la que vende planes, la que vende tarjetas, y se vuelve una persona que es, ¿cómo es que se le dice? Eso lo decía la jefe, o sea, es una persona que es agresiva comercialmente. Ujú. Entonces, es que ahí es en donde yo tengo como esa duda. ¿Eso sería Claro, competencia o no sería no, competencia? eso no es una competencia. O sea, ahí lo que tienes que buscar es dentro de ese listado de competencias, ¿qué traduce eso que tú estás diciendo? Porque esa competencia sí iría dentro del perfil, ¿sí? Y cuando estés tratando el problema, digamos, de aclarar todas estas cosas, es que, digamos, ese trabajo informal sí puede hablar muy bien de las personas porque no todo el mundo lo hace, o sea, es como lo dice tu jefe, hay una agresividad comercial y lo puede referir como un trabajo independiente y descrito así, en calle, con venta en frío, con abordaje de clientes en calle, cosas así por el estilo,
y ahí, digamos, es como la forma de presentar esos logros. Ahora, tienes que mirar muy bien qué tipo de compañía es a la que te estás presentando, porque a lo mejor eso puede ser muy bueno contado durante la entrevista, pero no muy bueno redactado en la hoja de vida. Por eso es que hoy en O sea, día la redacción de la hoja de vida se hace tan corta, mm, porque yo no pongo o todo. sea, o sea, profe, digamos que en ese caso uno en vez de colocar soy una, o bueno, persona que es fuerte en abordaje en frío o que tiene una agresividad comercial, se colocaría algo así como posee la capacidad de comunicación verbal y no verbal persuasiva o que tiene una comunicación interpersonal, así. Ajá, exactamente. La competencia Ah, que más te identifique. Pero es que exactamente la competencia es el saber ser, es la aptitud que tienes. o sea que cuando le dicen a uno alta tolerancia a trabajo bajo presión, ¿sería tolerancia al estrés o también sirve esa de alta tolerancia a trabajo bajo presión? La que más se acomode a ti. Pero esa sí es una competencia. Esa sí es una competencia. Eso es aptitud para el trabajo. Mientras que lo otro está denominado dentro del saber hacer. Y dentro del Mm, saber hacer son los saberes, digamos, que yo tengo pues para poder trabajar. listo, listo, listo. Pues sí, Entonces, es que te preguntaba porque, por ejemplo, antier también le estaba ayudando a mi novio a hacer la hoja de vida y preciso le tocó la 1003. Y digamos que le decía, ahí decía, cuéntenos o como en una breve frase, descríbanos cuáles son sus competencias, sus logros y sus estudios. Entonces yo era como, bueno, ¿y ahí cómo lo escribimos? Y pues precisamente salió esa palabra que es alta tolerancia, trabajo bajo presión, salió otra que decía, eh, ay, ¿cómo era que decía? Espera que yo le tomé una foto. esas son competencias. Ujú. Sí, sí, pero digamos que no lo hicimos pensando en las competencias, sino que yo, por ejemplo, le dije, no, pues tú, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu punto fuerte? Entonces él llegó y me decía, no, yo, por ejemplo, trabajo bien bajo presión, tengo tolerancia para cuando la persona no es correcta, cosas así. O sea, él decía varias cosas. Ujú. Y yo le escribí algo así como, ya. Soy una persona responsable con experiencia en atención al cliente, auxiliar en ventas, o sea, le nombré como todo lo que él sabía. También le dije que tenía pues el manejo de seguridad como guarda y que tenía alto nivel de tolerancia a trabajo bajo presión. Eso fue lo que le dije ahí. No sé si lo hice bien. Ah, ya, ok. Sí, es que tocaría verla y revisarla, pues para poderte decir si sí o si no y que, pero digamos, perfil le hace competencia, ¿sí? Trabajo, Ok. logros. Entrevista, otros cuentos. O sea, ahí yo ya voy convenciendo y contando todo lo que no escribí. Pero obviamente siempre focalizándose sobre lo que están pidiendo a nivel laboral. Listo, 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 profe. Yo ya, ahora sí, ya acabé con mis preguntas. Ok. Muchas gracias. No, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora voy a compartir acá un poquito, es el tema de la pantalla para un video. Bueno, entonces vamos a ver qué dicen de la definición de una competencia. ¿Están viendo acá la pantalla de YouTube? Bueno, borrosa porque todavía no
Como que ni entra. Está cargando. Ahí está cargando. Un día. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's No, que internet tan lento, hola. a platform to manage any team and any workflow, marketing, sales. Año 1930, Perdón, plantea me que en los... devuelvo. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. En primer lugar, etimológicamente hablando, el término competencia proviene del verbo latino competere, término que en español se adujo al concepto de competir y competir, haciendo referencia a una competencia entre dos o más rivales. Es a partir del siglo XV que el término competere comenzó a significar pertenecer a o incumbir, dando lugar a sustantivos como competencia y al adjetivo competente para indicar que se es apto o se es adecuado. Una definición sobre competencias del diccionario Larousse del año 1930 plantea que en los asuntos comerciales e industriales la competencia es el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Esto pues supone conocimientos razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere. Podemos ver aquí que ya en esta definición de los años 30 pueden encontrarse elementos que permiten establecer la perspectiva que se toma y el vocabulario que se usa cuando se adhiere a un modelo de competencias laborales. Ya aquí está citando las bases de toda la etimología, de todas las palabras, de todos los conceptos que debe llenar lo que es la competencia laboral. Ahora, desde el punto de vista de antecedentes, el concepto de competencia tiene sus orígenes en trabajos de la psicología industrial y organizacional norteamericana a finales de los años 1960 y principios de los 70. Con los estudios realizados de esta época, el interés en las organizaciones se ha ido trasladando desde los puestos de trabajo a las personas y a las competencias que éstas aportan. La aplicación del enfoque por competencias laborales se inició en el Reino Unido en el año de 1986, posteriormente fue asumido por Australia en 1990 y en México en 1996 a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación de competencias con el propósito de generar competitividad en todos los sectores de la economía. En otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina, dichos sistemas fueron promovidos por la acción de los ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social. En otros casos, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Canadá y Brasil, surgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. Ahora, con base en todo lo que hemos visto, veamos qué es la competencia laboral.
se puede definir como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer Prueba los calendarios online de trabajos y Tiene uno. proyectos. A diferencia de los calendarios clásicos, los de Write una profesión. Puede resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Entendiendo esto, vemos que el valor es importante en el buen desempeño laboral. Las competencias se han definido como una característica subyacente de la persona que está causalmente relacionada con la actuación exitosa de su puesto de trabajo. En este sentido, vemos que este saber, ya sea que se adquiera por vía educativa, vía no formal o informal, solo es posible de identificar y evaluar con la acción misma del trabajador, por los conocimientos aplicados, las habilidades desarrolladas y las actitudes mostradas. En este proceso de adquisición de competencias, la educación formal desempeña un papel relevante como espacio de formación del trabajador, en este caso, el ser humano. Ahora, veamos cuáles son las características de las competencias laborales. Primero tenemos que las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. Como definimos que es un conjunto de valores, actitudes, conocimientos, todos estos se pueden ir adquiriendo, desarrollando y evolucionando permanentemente, ya sea por iniciativa de la persona, por iniciativa de formación de la empresa, de capacitación de sus trabajadores, pero esto puede ir evolucionando constantemente. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de trabajo, es una capacidad real y demostrada. Es decir, que la competencia laboral no es que si puede suceder que el trabajador cumpla los objetivos o no los cumpla, que alcance sus logros o no. Es que hay una capacidad demostrada a través de la historia. Históricamente el trabajador ha desarrollado unas competencias, por lo tanto hay una capacidad real y demostrable que puede ocupar el cargo, que puede aplicar para el proyecto al cual ha sido seleccionado. Integran la identidad profesional y la realización personal. Es importante que estas competencias no solamente apunten a la parte laboral, sino también permitan el desarrollo libre de la persona, que la persona pueda realizar sus proyectos a través del desarrollo de estas competencias, porque pues al desarrollarlas, al lograr los objetivos de la empresa, habrán sus recompensas, habrán sus premios por parte de la organización, y esto le permitirá a él también desarrollarse personalmente como individuo, crecer ya sea desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la educación, porque se está formando, en fin, hay diferentes alternativas. Y tenemos que las competencias laborales pueden ser de dos grandes ramas, pueden ser generales, ¿sí? O específicas. En el caso de las generales, son requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo sin importar el sector económico o, por ejemplo, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tiene el carácter de ser transferibles y genéricas, por eso de allí el término generales. Las competencias laborales generales se caracterizan. Bueno, ahí Hello and ya, welcome. My name is Professor. bueno, ahí ya vamos a dejar ese. Vamos a ver que es lo que esta señora habla de las competencias laborales más solicitadas hoy en día. Este material está en plataforma, ¿no? Si lo quieren ver con mayor detenimiento. Ahí, como así que no está. Espérenme, porque a veces me pasa que
buscarlo así. Ya, aquí está. ¿Qué son las competencias clave para ser competitivo? Hola a todos, nos encontramos en las oficinas de ADECO en Pozuelo de Alarcón para entrevistar a Nuria Esparza, directora de Atracción del Talento de ADECO. La entrevistaremos Laura Mesa, técnico del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, y el que os habla, Alexis Moreno, bibliotecario y formador en competencias informacionales y digitales también en la UNED. La entrevista versará sobre las competencias demandadas actualmente en el mercado laboral y la formación de los universitarios en estas competencias. Tenemos la suerte de contar con Nuria Esparza, que nos aportará la visión del empleador sobre este tema. Hola Nuria, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes Alexis. Y sin más, hola Laura. Hola, ¿qué tal Alexis? Sin más, paso la palabra a Laura Mesa para que comience la entrevista. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal Nuria? Bueno, nosotros, como comentaba Alexis, venimos del Servicio de Orientación y Empleo de la UNED, que somos un organismo, un servicio de orientación que dependemos directamente del Vicerrectorado de Estudiantes. Y bueno, nuestro objetivo fundamental es contribuir al fomento de la empleabilidad de los estudiantes de la UNED. Lo cierto es que es un tema, el tema de las competencias es un tema que nos preocupa mucho, como me imagino al resto de las universidades, y sí me gustaría antes de empezar a hacer una pequeña matización respecto al tema de las competencias, porque nosotros nos centramos fundamentalmente en tres, lo que serían las competencias genéricas o transversales, aquellas que pueden ser aplicables a cualquier entorno, en cualquier ámbito, en cualquier sector. Luego estarían las competencias más profesionales, propias de un sector o de una familia profesional concreta. Y después estarían las competencias más aplicables a un puesto, las competencias más técnicas. Nosotros desde el Servicio de Orientación, como comentaba, es un tema que nos preocupa. Intentamos igualmente pues, el formar o el desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes y en nuestros egresados, especialmente pues, las que puedan ser genéricas y también algunas técnicas. Y nos interesaría mucho conocer desde el punto de vista de una consultora como es la vuestra, de ADECO grande, que sabemos que trabaja pues, y que tiene un buen cúmulo de personas, las 5 competencias que vosotros consideráis que son ahora mismo más interesantes o más relevantes en el entorno laboral o a la hora de que fomenten un poco la empleabilidad de los estudiantes. Bueno, es complicado, como bien dices, hay muchos tipos de competencias y en función del puesto, del sector, el poder dar cuáles son aquellas que aplican a toda categoría o a todo sector, ¿no? Pero como bien decís, hay algunas que se consideran transversales y bueno, pues que con la situación además actual quizás sean las más demandadas o las que más necesitan las empresas. Algunas genéricas pues pueden ser, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, ¿no? El aprender y el reaprender constantemente, porque los conocimientos al final caducan, ¿no? Y todo lo que sabíamos o todo lo que estudiamos hace unos años, pues hoy ha cambiado y es necesario estar en constante cambio, en constante actualización y esa capacidad de no anclarnos a unos conocimientos pasados, sino a que cada día hay que aprender cosas nuevas y a que el entorno cambie y nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Con lo cual, por un lado yo os diría que la capacidad de aprendizaje y muy unido a esto también quizás la capacidad de adaptación, ¿no? De adaptación a la flexibilidad que deben de tener los candidatos precisamente por esto, ¿no? Porque el entorno cambia y las empresas deben adaptarse y deben de cambiar con el entorno, con lo cual pues los trabajadores también debemos de saber que aunque ahora mismo estemos en una posición concreta, pues mañana la circunstancia puede ser otra y puede afectar a nuestro día a día, a nuestro trabajo, a nuestra situación y el que sepa desenvolverse con cierta soltura en este entorno pues tendrá ya un paso por delante, tendrá un pasito ganado, ¿no?
Luego hay una parte que esta yo creo que sí que no ha cambiado, que esta es una competencia habitual, que es muy fácil decirla, pero que luego en el día a día es más complicada, que es la parte de equipo, ¿no? de trabajo en equipo, sobre todo porque bueno, pues cada vez los entornos son más diversos, las empresas tenemos cada vez mayor diversidad, tanto generacional como cultural, como pues de todo tipo, ¿no? Y es importante saber trabajar codo con cualquier persona y en cualquier ámbito, ¿no? Y luego hay dos que sí que para mí son completamente transversales, ¿no? La primera sería la motivación, el estar feliz con lo que haces, el tener la pasión, que te guste realmente la profesión que has elegido y el venir cada día pues contento a asumir nuevos retos y a empezar pues un día con esa ilusión, que por supuesto la empresa tiene mucho peso en la parte de motivación, pero que otra parte debe de venir en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que ser intrínseca. Y luego la segunda parte, el compromiso. O sea, para nosotros al final las empresas, algo que buscamos en todos los candidatos es gente comprometida que quiera unirse a un proyecto en común con la empresa, que se una al barco y que quiera sumar y que puede ser, ¿no?, un poco la pieza clave que haga que el resto sea más fácil de tener o de llevar. Lo que pasa que yo ahí veo la dificultad cuando hablas, que efectivamente son muy genéricas, se repiten en muchos casos. Yo creo que ahí el matiz a veces a lo mejor es el definir esa competencia dependiendo de qué entorno, porque claro, el compromiso efectivamente, pues en vuestro caso concreto para trabajar en vuestra empresa pues lo tenéis muy claro, lo que significa, o la motivación, o sea, en algunos casos que a lo mejor no es una motivación de logro, es una motivación de objetivos, es una motivación personal, es decir, que ahí quizá no me quedaría solamente con esas competencias genéricas, ¿no?, cómo las has definido, sino que iría más allá. Es cómo definir esa competencia, porque la competencia además tiene sentido en el puesto donde se desarrolla. Esa es la definición por excelencia de la competencia. Bueno, al final nosotros en selección nos encargamos de esto. Es decir, la competencia al final es una etiqueta o es un título, como llamamos, a una serie de comportamientos que al final son pues cómo es tu día a día, cómo afrontas pues cada día los retos o las dificultades o los cambios o los entornos, y que ese es el quid de la cuestión, que esa misma etiqueta o esa misma competencia genérica para cada empresa es de una manera distinta, ¿no? Se lleva a cabo de una manera distinta. Lo que a lo mejor estaría fantástico, ¿no? Digo, de cara a nosotros, por ejemplo, que sí contribuimos o intentamos buscar para que ese itinerario al final esa persona consiga lo que quiere, ¿no?, que es su objetivo, que si las empresas cuando definen los perfiles, ¿no?, a la hora de intentar buscar un candidato idóneo, pues que esa competencia viniera definida un poquito más, o sea, que no fuera algo tan absolutamente genérico que cuando se tiene que enfrentar dice, ¿realmente respondo a esas necesidades o no? Es a lo mejor un aspecto que podríamos, de una manera conjunta, universidad-empresa, el poder trabajarlo un poquito más, en la definición para que de no sea algo perfiles, sobre todo tan indefinido. Sí, es verdad que en la definición de perfiles es muy genérico y que son luego la parte de atrás, ¿no? Los departamentos de selección los que definen, oye, pues los comportamientos que este candidato ha demostrado en la entrevista o ha demostrado durante el proceso encajan o no encajan, pero de cara a trabajarlo con la universidad pues probablemente fuera muy necesario el definir un poco más concreto dentro de la generalidad, ¿no?, aplicable a cualquier sector o a cualquier categoría, pero bueno, para acercar ambas entidades el poder definirlo en cosas concretas y en qué comportamientos son los que entendemos que definen a un candidato como responsable o como motivado, como capacidad de aprendizaje, ¿no? Sí me gustaría... Bueno, les voy a dejar ahí, los videos están colgados en la plataforma, como ven ustedes, pues es sumamente interesante, digamos, identificar muy bien estos, digamos, cazatalentos, ¿qué están pensando? ¿Qué es lo que están buscando? De hecho, dentro de lo que no se aconseja fueron las competencias que la persona de ADECO menciona. Esas son las que no hay que poner con ese nombre, pero hay que sugerirlas porque de alguna manera son esas habilidades blandas que los individuos deben tener en el trabajo para tener muy buenos resultados. Entonces ahí les dejo la curiosidad de en el fin de semana hacer la revisión. Y la otra curiosidad que les dejo es el lunes hacer nuestra evaluación. ¿Les parece? Vale, profe. Listo, profe. ¿Sí? Listo, profe, vale. Bueno, Profe, yo te quería pedir un favor. cuéntame, dale. Yo la próxima semana tengo toda la semana cierre. Entonces, para el día de la evaluación, quería pedirte el favor de si me puedes dejar de últimas, pues para que me dé tiempo de que yo pueda llegar aquí a la casa y te las pueda responder adecuadamente.
Ah, sí, tranquila, no hay problema. Claro que sí. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces que tengan una bonita clase de comunicación interna y externa. Un buen fin de semana, por favor, se cuidan mucho, tengan mucho cuidado con lo que hacen, con quién se encuentran, cuiden su salud, cuiden a las personas que los rodean. Gracias, profe, así será. Un abrazo, que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Feliz profe. noche. Chao, feliz noche, gracias. Chao.